¿Está grabando, no? Está grabando. Bueno, arrancamos. Bueno, hoy estoy respondiendo a pedidos y bueno, vamos a ver un poco las cosas que nos toca hoy. Bueno, para los que no estuvieron el otro día, mi nombre es Verónica Seijas, soy profesora de acá del área de microbiología del laboratorio clínico. Y bueno, ya tengo bastantes años acá trabajando en la microbiología y bueno, ya viendo muestras, ah, viendo muestras de CTI también un tiempo. Así que hoy vamos a ver algo del en realidad voy a traer como unos highlights de cosas que me interesa que ustedes sepan. No es que vamos a hablar de todo, así como tipo el aburrimiento total, sino que vamos a tratar de traer algunos highlights y cosas importantes en el diagnóstico microbiológico de algunas infecciones que ustedes frecuentemente van a ver en su práctica asistencial. La bacteriemia y la sepsis ya se habló bastante en la charla del lunes, o sea que yo no voy a insistir. Tenemos este, digamos, algoritmo que elaboramos junto con la gente de infectología, que habla un poco de las indicaciones de los hemocultivos, solamente porque lo pueden bajar en la página web de infectología. Simplemente para recordar, ahí esto es el recordatorio de algo que no hacemos en casi ningún lugar, salvo algunas instituciones lo hacen, pero es algo que nosotros desde la microbiología queremos impulsar, pero siempre nos restringe un tema de costos, que es hacer los hemocultivos como se tienen que hacer, que es extraer 2 muestras de sangre, en cada una de esas muestras 2 botellas de hemocultivo, una botella aerobia y otra botella anaerobia. Esos son como la botella, como explicó Matilde el otro día, respeta una relación entre volumen de sangre y volumen de caldo que tiene la botella, que es 1:4, 1:5, siempre, digamos, van a ser 10 mililitros en botella, 10 mililitros en la otra, y 10 mililitros y 10 mililitros. ¿Por qué la inclusión de una botella anaerobia? No específicamente para recuperar anaerobios, aunque en ciertos focos quizás sea importante recuperar los anaerobios. Pero esto tiene que ver con que la botella anaerobia primero sensa más volumen. La mayoría de las bacterias de interés digamos en infecciones humanas son anaerobias facultativas. Crecen en presencia o en ausencia de oxígeno. Eso hace que en esas botellas anaerobias no solamente van a crecer los anaerobios, sino que van a crecer la gran mayoría de las bacterias, Staphylococcus aureus, los estreptococos, los enterobacterales. O sea que van a crecer la mayoría de las bacterias de interés produciendo infecciones. Cuando censan más volumen, más probabilidad tienen ustedes de recuperar el agente causal de la bacteriemia, eventualmente de la sepsis. Entonces es importante esto. ¿Contra qué tenemos que luchar? Contra los gestores, que es el costo más importante, digamos, el costo muy importante, un peso muy importante es el costo de la botella de hemocultivo, y hay que duplicar esos costos. Si cada botella sale 10, 12 dólares, pasamos de tener 24 dólares a tener 48 dólares de costo para hacer un hemocultivo. Y entonces empieza a jugar, que me lo han dicho en esta lección, la indicación, ¿no? Y no indicar hemocultivos cuando el paciente no tiene indicación de hemocultivos, o sea, evitar el sobreuso de los hemocultivos. Este trabajo, que es de este hospital, presentado en el Congreso Europeo de Microbiología de Enfermedades Infecciosas, tiene que Matilde me lo pidió el otro día, yo no se lo había dado, ahora acá tienen los resultados de este hospital y vean que las botellas con menos, o sea, ahora botellas solas, ¿no? Tengo que traer 10 mililitros en la botella. Las botellas con menos de 8 mililitros, o sea, underfilled, quiere decir con poco volumen, constituyeron el 30% de las veces, el 30% de las botellas. O sea, tenemos botellas con menos volumen del necesario. No solamente estamos sacando menos sangre de la que está recomendado, sino que además las botellas que vienen con menos sangre en un 30% de las veces.
Con más de 12, que es sobrellenadas, tampoco está bueno sobrellenar la botella, porque eso da falsos positivos. O sea, no es que, como tengo que hacer más volumen, le pongo 20 mililitros. No, hay que respetar la relación. Ahí vean que solitarios, o sea, recibir una muestra sola de hemocultivo, una botella ahí alone, también nos pasó casi en el 10% de los casos, lo cual no es despreciable. Vean que eso de que episodios, eso quiere decir la cantidad de muestras que ustedes sacaron a lo largo de 24 horas, que supongamos que es un episodio de bacteriemia, o sea que la sacaron separadas en el tiempo, pero a lo largo de 24 horas, el 45% tenían más de 20 mililitros. Pero eso quiere decir que el 55% no llegaba a 20 mililitros con todas las muestras que se habían sacado en 24 horas, lo cual es horrible. Después tenemos con más de 40 mililitros, o sea que sería lo recomendable, 40 o más, tenemos un 1%, un 1.6% de las botellas, o sea, tenemos muy poquitas. Y esto es vinculado a que acá, a veces, por ejemplo, infectología viene y le pone a un paciente, le dice, sacale 40 mililitros, o sea, lo escribe tipo como en la escuela, así como dice, a este, sacale esto. Entonces, por eso hay veces que tenemos episodios que están estudiados con 4 botellas. Y como dice ahí, la tasa de contaminación es un 10.5 y la tasa de verdaderos positivos, o sea, de recuperar un agente causal, que estamos seguros que es un agente causal de bacteriemia, está en el 11%, lo cual no es para nada malo. Cuando nosotros fuimos a ver, vean que la tasa de recuperación es 10.8. Sin embargo, cuando solo fuimos a ver ese poquitito de hemocultivos que teníamos con 40 mililitros, la tasa de verdaderos positivos trepó a 17.8%. Demostrando que el volumen es la variable. O sea, hay dos variables importantes en la detección de la bacteriemia. El volumen de sangre que se ensaya, que se lleva al laboratorio, y la antisepsia de la piel. Porque la tasa de contaminación son las dos cosas más importantes que hay que tener en cuenta. No importa si se sacan cada una hora, cada media hora, los 2 minutos, no importa. Lo importante es el volumen y que no se contamine en la extracción ese hemocultivo para que no desarrolle un microorganismo en la piel que complica la interpretación del hemocultivo posterior. Porque después empiezan las dudas. Y sí, capaz que lo tienen, los pacientes están con cosas invasivas, entonces puede ser, no puede ser, está haciendo fiebre, está con la procalcitonina alta, no sé qué sé yo, la leucocitosis, todo. Los hemocultivos se piden para diagnóstico y no olvidarse que se piden para control en las bacteriemias por Staphylococcus aureus dentro de las 48-72 horas después de haber iniciado una terapia dirigida correcta. O sea, yo le estoy haciendo el antibiótico correcto para ese aureus en las 48-72 horas. Sí, después de 48-72 horas de estar recibiendo esa terapia, le tengo que hacer un hemocultivo de control, porque eso tiene implicancias, yo no voy a hablar de eso hoy, pero tiene implicancias para los estudios que ustedes le tienen que hacer y las cosas que les tienen que buscar a los pacientes. Cada vez más en la literatura empieza a aparecer que hay que hacer hemocultivos de control en bacilos gram negativos. Está empezando a aparecer una cantidad de trabajos en los congresos, así como medios así salteados, que dicen, bueno, cuando tengo un gram negativo, una enterobacteral, también hemocultivos de control. Eso todavía no está pautado como tal, pero sí está apareciendo en la literatura que avala, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos. Bueno, esto no voy a entrar en esto hoy. Pero bueno, esto, ahora ya me acuerdo por qué puse esto. Esto es simplemente para ir contándoles, ahora voy a contar de las cosas que nosotros podemos hacer en el laboratorio. O sea, ¿qué podemos hacer porque la bacteriemia de la sepsis es un TOC que tenemos acá en nuestra AUTEA, nosotros lo que queremos es mejorar el diagnóstico, ser más rápidos en el diagnóstico. Y aunque estén en un laboratorio así de chiquitito, hay cosas que se pueden hacer para llegar más rápido al diagnóstico. En todos lados se pueden hacer. Los hemocultivos que van a ser verdaderos positivos en general avisan. Ahí dice 6 a 12 horas, pero bueno, pongamos 12 horas, 18, depende un poco el volumen que traiga. Y en ese momento nosotros podemos hacer cosas rápidas para identificar qué tipo de microorganismo es. Para eso tenemos que tener a alguien que mira el microscopio, así siempre, como primera medida. Para eso tenemos que ser personal entrenado en mirar el microscopio. Hay laboratorios en Uruguay que solo funcionan de 7 a 13. El resto parece que a los pacientes no les pasa nada. De las 3 en adelante están... Y nosotros
Es horrible, pero hay que empezar a cambiar también esa mentalidad del laboratorio 7 a 13, o de 8 a 14, no sé, o de 9 a 15, lo que fue. Pero, digamos, eso lo tenemos que empezar a cambiar. También cuesta, porque tampoco hay tantos microbiólogos ni tampoco hay tanta gente entrenada en mirar una tinción de Gram, pero eso es un debe que nosotros tenemos y tenemos que trabajar en eso, empezando por este hospital. Un hemocultivo puede tener diplococos gram positivos y diplococos gram negativos como ese. Nosotros sabemos que los neumos se lisan. Y esto se hace un antígeno de neumo, 5 minutos, ya saben que tiene un neumococo en el hemocultivo. Yo no necesito más nada. ¿Tiene falsos positivos? Sí, tiene falsos positivos. Si es un estrepto, no me cambia nada, porque esa penicilina igual. Tienen algunos falsos positivos cuando es un estreptococo viridians o cuando es un estrepto. Pero si el paciente viene neumonía grave, severa, tiene un dato clínico compatible con que tenga un neumo, hacen esto: antígeno de neumo, saca un poquito de sangre, antígeno de neumo, ya sabemos que es un neumo. Bueno, me cambio acá y acá no. Ahí se ven cocos gram positivos en acúmulo. Si estoy enseñando microbiología, ya pueden ir al microscopio. Cualquier cosa se hacen el gramo ustedes, ya saben cómo es, si no tienen quien lo vea. Bueno, lo que se ve ahí que pasa un espermatozoide es un marcador del microscopio, no le den bolilla a esa cosa negra así como con unas cosas que parecen espermatozoide, digamos, no, eso no. Lo que está en el medio, glóbulos rojos, y en el medio cocos gram positivos en acúmulo formando un racimo. Bueno, nosotros tenemos técnicas como rápidas. El GeneXpert no solamente sirve para tuberculosis, les aviso, les comento. Porque muchas veces nosotros ponen, ¿qué quieren? GeneXpert. ¿GeneXpert para qué? No sabemos a veces. No solamente se usa para tuberculosis, hay una técnica para detectar estafilococo. Les muestro ejemplos, esto no quiere decir que vayan a hacer esta, pero esto es una técnica que en 45 minutos nos dice si es un aureus y si es METIR y si es METIR. O sea, asumimos que los demás son METIS. ¿Se puede aplicar un panel molecular multiparámetro en estos casos cuando ven cocos gram positivos en acúmulos? Se puede. Dependerá en su centro cuánta contaminación haya, si esperaremos que haya 2 hemocultivos positivos o 1. Eso depende, porque si hay mucha contaminación, nosotros no vamos a gastar $200 en hacer una búsqueda rápida de aureus y medicina de resistencia, porque no vale la pena. $200 otras de 50, otras de 90, o sea, hay de todos precios, pero digamos, como para que tengan una idea de qué estamos hablando. Cuando nosotros tenemos un bacilo gram positivo, ahí se ve un bacilo gram positivo medio largo, medio curvado, medio raro, suena contaminante, de hecho fue un contaminante, pero no importa. Nosotros tenemos técnicas de proteómica en este hospital. Esto no está disponible para todo el mundo, pero bueno, se puede hacer y a veces hay éxito, la mayoría de las veces no hay éxito, pero bueno, se puede hacer cuando viene creciendo, hacer la identificación. Acá se ven cocobacilos gram negativos, se ven unos bacilitos bien cortitos. Acá hay muchas cosas para hacer. Se pueden hacer los paneles moleculares para saber de quién se trata, qué perfil o sea, qué marcadores de resistencia tiene. Hay muchos hospitales que están usando paneles de sepsis. Entonces les dice, está este microorganismo y está este mecanismo de resistencia. Una beta-lactamasa de pecho extendido, una carbapenemasa, y ya se pueden ir adelantando. Se puede identificar. Y también se pueden hacer estudios de susceptibilidad rápidos, que se pueden hacer por discodifusión, directamente con el caldo de la botella para mirar al otro día, o se pueden hacer con sistemas automatizados también. En la bacteriemia, cuando se ve más de una cosa, o sea, cuando ya se ven bacilos gram negativos y cocos gram positivos, esto es un poco intraabdominal, o sea, hay bacteriemia con más de un microorganismo, esto terminó siendo un coli y un enterococo. Acá necesitamos usar paneles moleculares porque son los únicos que nos van a diferenciar si hay una bacteria, 2 bacterias. No podemos usar casi ninguna otra cosa más. Esto un poco para que tuvieran idea de que nosotros tenemos herramientas para mejorar la velocidad del diagnóstico. En cada lugar habrá que buscar las herramientas que sean más. Y entonces para esto siempre hay que charlar con el laboratorio de microbiología. ¿Qué tenés disponible? ¿Qué podemos comprar? Y a veces hay que también apoyarse entre ambas partes para ir a presionar para tener determinada cosa. Porque es así, hay que hablar, digamos, a veces solo el laboratorio no puede decir, te voy a poner esto molecular para hacer, pero sin embargo, si hay una necesidad clínica, se empieza a conversar, a charlar
a buscar la vuelta para tratar de llevar adelante algo mejor, porque la idea es ir avanzando, es decir, un paso más. Cuesta, pero cada vez hay que pensar que esto es parte del día a día en muchos países y en muchos laboratorios, y sin embargo hay otros que todavía están haciendo la discodifusión después que, o mandándolos en cultivos a un laboratorio afuera y demorando no sé cuántas horas y no sé qué, cuando se podría tener un diagnóstico mucho más rápido. Neumonía asociada a la ventilación. Hoy, abril 2025, acaba de salir este trabajo. Es para niños, ¿tá? Es para niños, pero no es para adultos, pero les puedo asegurar que todo lo que dice este trabajo, que me lo leí entre ayer de tarde y hoy de mañana, es bien interesante. Nosotros, y lo traje para pensar un concepto, que es un concepto que aún está arraigado en muchas unidades de cuidado intensivo y es bastante, que es el tema del cultivo de control. Todas las semanas le pedí una aspiradora a todas las pacientes que hay. ¿Tá? Si ustedes pueden hacerlo, o sea, si ustedes lo van a hacer, tienen que saber muy bien cómo después trabajar con esos resultados. O sea, si en vez de pedir cuando sospechan un diagnóstico, lo van a pedir así tipo al barrer todos los miércoles, le hago cultivo a todos, tienen que manejar mucho todo el uso racional de antibióticos. Porque si no, eso lo que hace cuando hacemos rondas es generar uso de antibióticos. ¡Ay! Le encontramos una Klebsiella con MDM, la aspiradora, qué horrible, qué espantoso, porque no tiene nada, está divino, ¿no? No le pasa nada, y sin embargo, bueno, estamos como con miedo. Yo siempre digo, resultado en mano es tremendo, porque para decir no al antibiótico es como una cosa que es muy difícil. Cuando yo tengo el organismo identificado, es bastante difícil. Este trabajo habla para los niños, pero en realidad les puedo asegurar que es bastante, digamos, bastante interesante. Ahora les voy a mostrar alguna cosa que dice. Una de las cosas que dice es esto de los signos clínicos o de las cosas clínicas para mirar y sospechar de que un paciente puede tener una neumonía asociada a la ventilación. O sea, que no quiere decir que la tenga, sin embargo, está esto puesto para las indicaciones. Y ellos dicen que tendría que tener por lo menos digamos, un signo sistémico de infección y algún signo específico de infección del tracto respiratorio superior. Y el signo que ellos le dan más, digamos, más valor es el empeoramiento de los patrones ventilatorios. Esto saben el intensivista mejor que yo, no sé, como el empeoramiento de la necesidad de ventilación. Eso es un poco lo que usa como criterio como más fuerte cuando va empeorando en ese sentido. Entonces, esto sería como la indicación para solicitar un aspirado traqueal. O sea, no el aspirado traqueal toda la semana, sino decir, bueno, frente a determinadas cosas, lo voy a pedir o no. El aspirado de secreciones traqueales. Nosotros hacemos tinción de Gram y cultivo de ese aspirado una vez que llegue. No voy a hablar de la recolección de la muestra. La recolección de la muestra se hace con una sonda orotraqueal, es una maniobra que generalmente hace enfermería. La tiene bastante bien pautada cómo hacerla. Hay una cosa que es importante, y lo dice esa guía que yo les dejé ahí. No colocar suero fisiológico para traer secreciones en un paciente que no tiene secreciones cuando lo van a aspirar. No inyectar suero para traer. O sea, estamos hablando de aspirado traqueal, no de un lavado bronquioliar, que es otra situación. Que hay que tratar con enfermería de que no instile suero fisiológico. Instilar suero fisiológico implica todo lo que tenga acá lo tiro para abajo. O sea, lo llevo yo para abajo. No estoy abajo como en el lavado que estoy con el endoscopio metido allá abajo, instilo y traigo. Acá, desde el aspirado traqueal, le estoy instilando suero, todo lo que tenga colonización acá va bajando así para los pulmones. Así que tratar de no instilar suero fisiológico, eso lo dice esa guía que yo les dejé ahí. Examen directo con Gram, no hay criterios de rechazo consensuados. O sea, no hay un criterio, no es como la expectoración que tenemos las células epiteliales planas, escamosas del tracto respiratorio superior. Acá no hay una cosa muy clara. Generalmente, si hay muchas células escamosas, planas del tracto respiratorio superior en un aspirado traqueal bien colectado,
el paciente se está aspirando. Es así, se está aspirando. O sea, si uno ve, lo tiene que consignar, porque tiene que, el intensivista tendrá que ir a ver qué está pasando. Pero el paciente se está aspirando. Nosotros sabemos que cuando hay muchas células epiteliales y cuando vemos una microbiota como muy mixta, los pacientes se están aspirando o se aspiraron. Yo tengo como un ojo clínico y cuando voy al CTI y digo, ¿este paciente está aspirando? Y le pego. Y le pego. Me dicen, sí, sí, se aspiró, lo intubaron en la calle, en no sé dónde, qué sé yo, era no sé cuál, lo que entraron tirado. Bueno, tengo como una cosa, pero es por eso de las células epiteliales, porque se ven células epiteliales y uno ve la microbiota mixta, uno se da cuenta que eso no es lo esperado. Cuando yo veo, digamos, en esa tinción de Gram, bacterias, o sea, veo una morfología bacteriana, veo un bacilo granegativo, te informo, veo polimorfos, puedo gesticular mucho, veo polimorfos y veo bacilos granulativos, eso puede ser o puede que no sea una neumonía asociada a la ventilación. O sea, no me dice nada la aspirada traqueal, me dicen otras cosas, pero la aspirada traqueal me ayuda, pero... ¿Y mi amor? ¿Qué pasó? ¿Vamos todo bien? Todo venía bárbaro, se las muestro acá. Se puso negro. Lili, Lili. Bueno, vamos a estar así, el chufe que te enchufa, vamos a estar bárbaros. Bueno, lo que sí es verdad es cuando el Gram dice no vemos bacterias, probablemente ese paciente no tenga una neumonía. Probablemente no lo tenga. Puede pasar, pero si no muestra bacterias, probablemente no la tenga. El microorganismo que es más interesante su valor son los cocos gram positivos en acúmulos. Cuando no se ven cocos gram positivos en acúmulos, eso tiene un alto valor predictivo negativo de que ese paciente no tiene estafilococo aureus como causa de la neumonía. Yo no veo cocos gram positivos en acúmulos. Cubrir estafilococo aureus lo pueden hacer, pero es raro que tenga una neumonía por aureus. Bueno, este es un trabajo bastante reciente donde ellos lo que hicieron es randomizar dos grupos. Un grupo en que hicieron la terapia empírica con lo que decía la tinción de Gram y otro grupo donde hicieron la terapia empírica con las guías que tenía la unidad de cuidado intensivo y dijeron, bueno, la guía para neumonía, cada vez que tengo una neumonía le hago esto y ¿qué impacto tuvo eso? Bueno, el impacto que está ahí sobre el costado fundamentalmente estuvo vinculado al uso de los antibióticos. ¿Qué sucedió? Se usaron menos antibióticos en los pacientes que se guió por el Gram la terapia para la neumonía. Para esto se tiene que dar algo muy importante, que es la confianza. Porque uno tiene que confiar en el que está mirando, que no es fácil para nadie confiar en el otro. Y para confiar hay que conocerse. Por eso yo digo que siempre hay que hacer amigos en el laboratorio, porque la única manera de generar esa confianza es conocerse. Nosotros durante años en este hospital, yo me crié en este hospital, con una intensivista que venía todos los días al laboratorio. Casi yo le mostraba los gramos incluso de que veía. Entonces, yo a veces les mando, en otro grupo que tengo con otros intensivistas, les mando una foto de lo que veo. Le digo, miren, cuidado porque se ve esto. Entonces, les saco una foto, hoy que se pueden sacar fotos con el celular del microscopio sin ningún tipo de problema, les mando la foto. ¿Me entiendes? Nada, lindo todo, bichito. Pero bueno, pero digo, esta confianza no es fácil de llegar a ella, porque hay que confiar en el microbiólogo del otro lado. Y a veces es verdad que pueden tener un microbiólogo muy experto y otras veces van a tener uno recién recibido e incluso van a ir a unidades que no tienen microbiólogo. Entonces, yo sé que esto no es fácil, pero hay que tratar de ir acomodando e irse haciendo amigo. Entonces,
Lo que determinó es lo que nosotros tratamos, los que trabajamos en los programas de optimización de uso de antimicrobianos, es no usar antibióticos de más para no generar resistencia, que todo el mundo ya sabrá que cuanto más antibióticos usamos, más resistencia generamos. Entonces, bueno, este trabajo guiado por el GRAM está vinculado sobre todo a eso. En cuanto a la mortalidad, no hubo no hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto a un grupo y al otro, pero un poco para mostrarles de qué va esto. Bueno, en los aspirados de secreciones traqueales nosotros intentamos informar en los cultivos siempre aquellos recuentos altos de bacterias. No informamos o se ven en GRAM o tiene un recuento muy alto, o sea, se crece en todos los cuadrantes que le decimos nosotros o en 3 de los 4 cuadrantes que nosotros dividimos la placa. Lo otro no lo deberíamos informar porque otra vez informar cosas en bajo recuento genera a veces la duda, ay, no lo tendré que tratar. El otro tema, lo tengo que sacar del respirador, bueno, no importa, no me voy a meter en esto. Lavado, vamos a pasar. Ustedes, casi todos de rutina van a usar el aspirador de secreciones traqueales. De hecho, las guías recomiendan usar el aspirador de secreciones traqueales y el lavado bronquial lo dejan como en un segundo plano. En general, se usa para pacientes que tienen neumonias en pacientes inmunocomprometidos. Eso casi siempre hay que pedir lavado porque es la manera de llegar al diagnóstico de todos los agentes que puede tener una neumonía de la comunidad, nomás en un inmunocomprometido, un trasplantado renal, un trasplantado hepático, un VIH. Hay que pedirle el lavado alveolar para buscar muchísimos agentes, no solamente las bacterias, sino la tuberculosis, sino los hongos. Pero el paciente de ustedes, para la neumonía asociada a la ventilación, el lavado es como que es bastante dependiente de cada unidad. Hay unidades que les gusta mucho el lavado, otras unidades que no lavan tanto. También depende de la experticia del intensivista, intensivistas que hacen la maniobra, otros corregirles si digo alguna cosa que esté mal. Algunos está bien, pero viste que hay como también, depende también cómo está el paciente clínicamente. Hay paciente que soporta hacerse un lavado, otro que no soporta hacerse un lavado. Entonces el lavado es una situación, digamos, que cada uno elegirá la realización o no. La recolección de la muestra, por lo menos en mi experiencia en los lugares, hay problemas con la calidad de la muestra que recibimos. Nosotros somos, ahora van a ver, somos muy exigentes con la calidad del lavado bronquioviolar. Hay que hacer dos cosas que hay que trabajarlas con quien hace la maniobra, que es utilizar la cantidad de suero fisiológico. O sea, una vez que llegan, algunos las hacen a ciegas, otros con el fibrobronco, pero hay que estandarizar de alguna manera, o tratar de estandarizar lo más posible, la cantidad de suero fisiológico que se instila. O sea, no puede ser que un día instilen 100, otro día 200 y otro día 20. O sea, hay que tratar de buscar una cosa donde estén cómodos, porque nosotros vamos a trabajar con eso. Siempre es importante descartar la primera porción de lo que se traen. O sea, cuando instilaron, empiezan a traer eso primero que viene, esos 10 primeros centímetros cúbicos, hay que tirarlos a la basura, no sirven para nada. Esos están llenos de microbiota del tracto respiratorio superior. Eso hay que tirarlo. ¿tá? Y hay que venir con las otras, porque si no, da cualquier cosa. En el examen directo, nuestro criterio de rechazo es que tenga más de un 1, o sea, un 1% de las células que veamos que sean del tracto respiratorio superior. Cuando nosotros vemos un 1%, que es muy poquito, somos muy exigentes con el criterio de rechazo. Esto hace que digamos no a ese lavado. Ese lavado ya es ininterpretable el resultado que da. Y por supuesto, no le hacemos el panel multiparámetro de neumonía, porque da cualquier cosa. O sea, empiezan a dar 4 bichos, 5 bichos, mecanismos de resistencia, no sé qué, todo colonización del tracto respiratorio superior. Entonces, cuando se siembra cuantitativamente. El informe de cuantificación dice que el lavado, para ser significativo de neumonía, tiene que tener un recuento de 10.000 unidades formadoras de colonia por mililitro, por lo menos. Pero ya les digo que esto hace que seamos muy, muy exigentes. Y eso hace que rechacemos muchos lavados porque no son representativos del tracto respiratorio inferior.
Y eso hace que mucha gente no los haga porque dice, total, son todos una miércoles, no lo hago, ¿no? Entonces, ahí hay que trabajar con quien los hace para ir mejorando de a poco la técnica de realización del lavado bronquiovelar. Rinde muy bien, pero tiene que tener esos bemoles. Y nosotros, en este hospital particularmente, todos los paneles, tenemos panel molecular multiparámetro de neumonía, pero solo lo hacemos en muestras de lavado bronquiovelar y solo lo hacemos cuando la muestra es representativa del tracto respiratorio inferior. Porque nuestra experiencia nos dice que cuando no es representativa, da cualquier cosa. Y cuando da cualquier cosa, es muy difícil agarrarse. ¿Y qué le trato? Porque además te llama el intensivista. Dice, ¿y de todo esto que dio, qué le trato? Y yo qué sé. No me preguntes a mí. Porque claro, el panel de neumonía multiparámetro, en el caso de las bacterias, cuantifica, que no tiene nada que ver la cuantificación del panel con la cuantificación que luego da el estudio microbiológico. Nada que ver, ¿tá? Porque son copias por mililitro, no tiene nada que ver con unidades formadoras de colonia por mililitro. Pero a veces da 4, y da uno da 100.000, el otro da 1.000.000, el otro da 10 millones. Dice, trato el que tiene 10 millones porque tiene más. Y yo qué sé, no sé, porque eso es todo el tracto respiratorio superior. Entonces, cuando se filtra alguno que lo haces, termina siendo un problema. Entonces, nosotros somos muy exigentes con esto. No, yo quería decir una cosa Dale. que no, que lo importante vieron que es unidades formadas de colonia por mililitro de lavado, por lo tanto es re importante cuánto instilan y cuánto sacan. Porque de ahí sale la cuantificación. Si yo le pongo 100 y a otro le pongo 10, las unidades formadas de colonia no van a salir. Por eso es importante que el volumen que pongan y que saquen y que manden sea igual. Si no, se falsea. Y para una cosa que igual sirve, aunque sea medio mal lo que hemos conversado, es más para las neumonías virales. Cuando son neumonias virales y tal, es malo el lavado, pero igual yo estoy sospechando una neumonía viral, bueno, claro, capaz que hacemos el brazo y lo hacemos, porque si te da una influenza, bueno, estaba en el tracto respiratorio superior y es la causa de la neumonía, ¿tá? Pero para bacterianos no es tan útil, porque es importante el recuento bacteriano, las unidades formadas de colonia por mililitro de lavado. Nosotros tenemos la suerte en este hospital y en otros lugares que hacemos una cosa con la muestra que es la citocentrifugación. La citocentrifugación concentra muy bien la muestra. Yo les diría que la mayoría de los laboratorios no utilizan citocentrifugación, pero eso impacta como en una monocapa todo lo que tiene el lavado. Nosotros usamos 500 microlitros de lavado, o sea, medio mililitro de lavado y lo citocentrifugamos y la observación es muy buena. Cuando nosotros vemos bacterias en el lavado, probablemente ese paciente tiene una neumonía por esa bacteria que estamos viendo. Pues es de muy buena calidad contra no viral directo o como hacen algunos laboratorios o centrifugarlo con la técnica habitual. Nosotros usamos un equipo que, pero bueno. Bueno, demos vuelta a la página. Tomemos un mate y bajamos algo de infecciones respiratorias. Bueno, vamos a la infección urinaria. La infección urinaria es algo que difícilmente, o sea, es como para ustedes, generalmente en un paciente que está internado en la unidad de cuidado intensivo, salvo que ingrese con infección urinaria, es un diagnóstico medio de descarte, porque no es el diagnóstico más frecuente que un paciente que está hace una semana en cuidado intensivo haga una infección urinaria, ¿no? Lo más frecuente es que tenga otras cosas y después la infección urinaria queda como en el último, digamos, escalón. Puse lo de la toma, esto también se usa bastante, le pido el positivo a muchos pacientes que no tienen tampoco indicación, a veces lo pide incluso enfermería, porque le ve la orina turbia, y la orina turbia no es un indicador de infección de ningún tipo, le sale tú, ay, qué horrible, tiene la bolsa turbia, no, please, nada. Entonces, nosotros pinzamos durante unos minutos, durante unos segundos, cuántos, o sea, primero hay que recambiar la sonda, eso es importante, ¿tá? O sea, urocultivo con una sonda colocada hace días es bacteriuria segura, ¿tá? Porque el paciente se empieza a colonizar la sonda por la vía extraluminal, intraluminal, en todas las vías, y aquello
sale siempre positivo. Entonces, hay que sacar esa sonda, colocar una nueva, y se pueda funcionar, se pinza unos minutos, unos segundos, hasta que se llena de orina, se funciona por encima de la pinza, simplemente para que venga orina, ¿tá? Y eso es lo que desinfectan, obviamente, el látex de la sonda, y es lo que se envía, ¿tá? Pero simplemente para recordar esto de que hay que informar, que hay que cambiar la sonda. Dios, saca el coágulo. Los resultados para nosotros son: sin desarrollo, recuento menos de 100. ¿Tá? Nosotros hemos tenido médicos que nos llaman, ¿por qué no me identificaste los 100? No, este es el límite de nuestra técnica. Nosotros ya no informamos, en una época se informaba 0, como si la orina fuera estéril. No, ya no se informa más 0, se informa con el recuento que nosotros tenemos como límite de detección. Recuento menos de 100 es negativo. Polimicrobiano, revisar la recolección de la muestra. Desarrollo de levaduras de tipo cándida, recordar que no hay un recuento significativo. De hecho, nosotros a veces, a mí se me va algún recuento con cándida y no deberíamos informar un recuento. Porque no hay ningún recuento que diga, si tiene 10 a la 5 de cándida es más. No hay nada estudiado que el recuento per se tenga ningún valor para la cándida. La mayoría de las veces que ustedes tengan cándida en la orina, eso no significa absolutamente nada. Saco esa sonda, pongo una nueva toma de muestra. Hay un pequeño grupo de pacientes que esa candiduria va a ser significativa, pero es muy pequeño. La mayoría de las veces esto simplemente es una colonización de la sonda y nada más. ¿Ah? Pero lo que les digo es que si le ponemos 10 a la 5, 10 a la 4, 10 a la 3, 10 a la 2, nada, no tiene ninguna traducción clínica No, como tal. significa que está contaminada la sonda. Significa que tiene. Sí. Y la usamos también para cuando, no sé, a veces usan el score cándida, que cuando tiene más de una cándida en dos localizaciones, la misma cándida en 2 localizaciones, le dan un punto, y bueno, pues, pero casi todos los pacientes tienen todos los puntos porque tienen vías venosas, sondas, como que ya lo tienen, necesitan eso, pero sí que lo tomamos con ese afán, no para que traten la cándida, sino para que sepan que hay una colonización en un sitio y que si después aparece en una secreción respiratoria o en otro lugar, tengan eso en cuenta, pero no es para que lo traten ni nada. De hecho, nosotros que no hacemos la identificación de cándidas, la pasamos al otro sector, que es micología. En general, no le pasamos todas las sondas, le pasamos cuando sabemos que cambiaron la sonda y sigue la cándida. Ahí es que nosotros vamos y se la damos para que se haga identificación. No ponemos levaduras. Siquiera ponemos cándida, ni tropicales, ni nada. No la identificamos. No la identificamos. Particularmente yo la guardo por las dudas, Sí. O sea, guardo el seguro con la levadura, guardadito. Si alguien después quiere algo del seguro, no sé, o sea, o piensa que llamará por teléfono y veremos lo que hacemos. No lo dije, pero en los aspirados traqueales es algo similar. Yo consigno que hay levaduras en el directo, consigno que desarrolla levaduras, pero no se identifican ni nada porque son digamos, microbiota habitual de trato respiratorio. Pero también, si tiene varios sitios, si tiene determinadas características del paciente, puede ser importante esa presencia, entonces se consigna y nada más, pero no con la finalidad que le voy a dar fluconazol. No se da fluconazol. Generalmente los intensivistas ese concepto lo tienen bien claro, no pasa eso con no indicarlo, ¿no? Si tiene una bacteriemia clínica el paciente y está colonizado por todos lados, considerar el fluconazol, ¿no? Después. Y hay un trabajo hace mucho tiempo, que yo no sé si sigue siendo válido, pero que decía, me acuerdo, que aquellos que están a nivel respiratorio colonizados tienen un mayor riesgo, o sea, estadísticamente se mueven más los que no tienen colonización, pero eso es trabajo viejo. Bueno, la mayoría de las veces que nosotros encontremos un microorganismo en la orina, en el cultivo, va a ser colonización, la mayor parte de las veces. Pero esa valoración nosotros no la podemos hacer desde el laboratorio, la tienen que hacer ustedes con todos los resultados microbiológicos. Pero la mayoría de las veces, por eso ahí, cuando desarrolla 1 o 2 microorganismos en un recuento significativo, ojo, que no siempre es infección urinaria, no siempre requiere tratamiento. Yo creo que mayoritariamente son colonizaciones, hay un porcentaje que se valora.
Bueno, después tenemos estas cosas que son las derivaciones. Bueno, acá hay que tener, si con la sonda hay que tener cuidado con esto, que no lo pueden cambiar, hay que tener más cuidado todavía, porque salen sapos y culebras de las nefrostomías, porque además la nefrostomía generalmente no se puede funcionar. O sea, lo que hacen es desconectar y tirar un poquito ahí. Sería total, lo ideal sería que se hiciera en algún momento que se recambia. No sé, hay que pelear con los urólogos. Yo puedo hablar con el psicólogo con propiedad, porque yo siempre digo, mi marido es psicólogo, así que me puedo relajar con propiedad. Te lo digo a él, así que no hay problema, me siento con capacidad de decirlo. Y la cistostomía también es algo parecido, o sea, eso siempre está colonizado con bacterias, o sea que cuando los pacientes, yo siempre le digo a los urólogos, cuando el paciente hace una infección grave, cuando es una infección asociada a este dispositivo, la infección es grave. Entonces imagina una nefrostomía. Si el paciente tiene una infección urinaria a punto de perder la nefrostomía, está grave, porque tiene el bicho dentro del riñón. O sea, no hay forma. Ese paciente está haciendo fiebre. O sea, eso que sale una pseudomonas de la nefrostomía y que el paciente está olímpico, ¿quién nada? Entonces, hay que, como que. Bueno, ¿vamos bien hasta la infección urinaria? Qué largo va a ser esto. ¿Cómo voy de tiempo? Me falta todo esto. Lo último lo voy a hacer más rápido. Meningitis, encefalitis, adquisición comunitaria sin derivación, sin nada. O sea, gente que viene con una meningoencefalitis o una encefalitis o lo que fuera, pero de la comunidad y sin derivación. Esto es importante saberlo. O sea, no es lo mismo recibir un líquido cefalorraquídeo de un paciente derivado que un paciente de un posoperatorio neuroquirúrgico que un paciente que viene de la comunidad. Generalmente estos no vienen del CTI, a veces vienen de la emergencia, así como así. Yo no voy a entrar en esto, pero todos saben que hay un protocolo bastante protocolizado, cuando sospechar bacteriano, cuando sospechar viral, cuando sospechar tuberculosis, cuando está como bastante estandarizado en función del citoquímico. Hace ya un tiempo empezó el tema del lactato. El lactato hay que ver bien su laboratorio con qué unidades lo está informando. No es lo mismo miligramos por decilitro que milimoles por litro, o sea que hay que ver bien porque las unidades no son las mismas, sino que estrés, autoestrés, ten que cuidado con eso, hay que ver en cada laboratorio cómo está, y cuidado con la interpretación con los líquidos fluoróticos que tienen sangre, ¿tá? Porque muchos de estos parámetros se alteran y después me dicen, ay no, pues está lleno de polimorfo y lleno de glóbulos rojos, pero bueno, esto en realidad es un líquido sanguinolento, no podemos evaluar todo de la misma manera. Entonces, cuidado porque pero de alguna manera este es esquema bastante general. Nosotros tenemos este protocolo, este es un protocolo que tenemos nosotros interno nuestro del laboratorio con los líquidos fluorraquídeos. Dividimos los pacientes en dos grandes grupos, los inmunocompetentes y los inmunocomprometidos, porque no tenemos distintas conductas con un grupo que con el otro. Este protocolo está hecho para hacer o no panel FIMARRAE de líquidos fluoráqueos. De hecho, con ese objetivo, simplemente eso. ¿Por qué? Porque este hospital rechaza el 50% de los FIMARRAE que se solicitan. O sea, la mitad de lo que piden, nosotros no lo hacemos. No lo hacemos porque está mal pedido, porque no tiene una infección, porque por lo que fuera, porque no cumple con los criterios citoquímicos que ahora vamos a ver. Quizás ahí se vea poco, pero nuestro criterio está de la mano del lactato y del número de leucocitos. ¿Tá? Si nosotros tenemos un líquido fluoráquido compatible con una meningoencefalitis aguda supurada, con un lactato aumentado, con el aumento de los polimorfos nucleares, con una glucorraquia baja, con una proteinorraquia alta, como si fuera una meningoencefalitis aguda supurada, nuestra primera prueba es hacer un gramo, por supuesto, pero un antígeno neumocóxico en líquidos fluoráqueos. ¿Por qué? Porque nuestro principal agente en ese caso es neumococo. Sacamos meningos, sí, sacamos meningos, sacamos Strepto B, sacamos hemófilos, sacamos otros agentes, pero neumo es el principal agente. Si el antígeno de neumo nos da positivo en el líquido, no hacemos más nada. Ese paciente tiene una meningitis aguda supurada por neumococo y se acabó la historia ahí. Si el antígeno neumocóxico nos da negativo, largamos el panel de FIMARRAE para saber cuál es el agente. ¿Ah? Eso es un poco. Si ese panel nos da negativo, empezamos a valorar otras cosas, como tuberculosis, a veces incluso
ya sospechamos que tiene tuberculosis y largamos las dos cosas, o largamos primero el expert de tuberculosis porque ya tiene cosas que nos hacen empezar por la historia clínica que es una tuberculosis, pero generalmente se pide todo junto y nosotros después disgregamos ahí en el laboratorio un poco cómo va a ser el orden. Cuando tenemos el lactato menor de 30, o sea, no tiene lactato de bacteriano, tiene más, nos pensamos que nos inclinamos hacia algo viral, tiene los leucocitos aumentados con más de 5, mayor o igual de 5 leucocitos por microlitro por milímetro cúbico, ahí tenemos dos posibilidades. En este momento estamos teniendo, como es inmunocompetente, tenemos un panel cortito que hace herpes, o sea, herpes simple tipo 1, tipo 2 y varicela zoster, que son los agentes como más frecuentes de la encefalitis viral. Entonces hacemos ese y, bueno, si hay algún problema le largamos el FilmArray, pero eso es más barato que hacer el FilmArray o cualquier otro panel multiparámetro que haya. Si eso es negativo y no tenemos ningún agente, eventualmente podríamos enviarlo al Laboratorio de Salud Pública para hacer búsqueda de otros agentes de encefalitis más raros, menos frecuentes, virus San Luis, bueno, distintas cosas. Cuando los líquidos no cumplen el criterio de los 5 leucocitos por microlitro y no tienen, digamos, nosotros no le hacemos, lo guardamos en la heladera y esperamos a ver quién grita. Alguien grita siempre. Nosotros le ponemos un rechazo y a veces nos llama y a medicina intensiva y dice, sí, ese paciente porque... Yo no quiero decir que la mayoría de veces no da negativo igual, pero está. No importa, nosotros, la clínica es soberana, por lo cual le hacemos caso al clínico y se lo hacemos cuando lo pide justificadamente. A veces incluso lo llamás y te dice, ah, no, este paciente tiene y te da a diagnóstico alternativo que él ya lo tiene claro, entonces ya está. En el inmunosuprimido la situación es distinta, vamos mirando todo. Generalmente la primera cosa que se busca es criptococo a través de la realización de un antígeno de criptococo, porque el FilmArray no es bueno para el criptococo. No pidan FilmArray para buscar el criptococo. Para buscar el criptococo pidan la tinta china y un antígeno de criptococo en el sorroquidio, porque el FilmArray el 50% de las veces da negativo y el paciente tiene criptococo. O sea que no gastemos, si sospechamos que es un criptococo, si es un VIH positivos, pidamos primero lo del antígeno y después vamos viendo si en el devenir puede ser un citomegalo, no. Veremos, ahí se va estudiando, porque incluso a veces hay que pedir un BRL, no es para ustedes, porque realmente no van a ver una neurosífilis en CTI, pero bueno, es otro manejo distinto. Entonces el inmunocomprometido para nosotros es como distinto y vamos accionando más por los aspectos clínicos y por lo que conversamos con quien esté viendo el paciente. Bueno, después tenemos, quedó claro hasta ahí más o menos cómo, acá así se maneja, o sea, ya les digo, el líquido queda guardado, lo guardamos 7 días, queda allí, si necesitan algo, nos llaman y nos piden lo que sea. Meningitis encefalitis asociadas a los cuidados de salud, bueno. Traje esto yo para ordenarme yo, porque la verdad, cuando me fui a leer este tema, que yo voy a confesar que hacía tiempo que no lo revisaba como tal, me sorprendió la cantidad de cosas nuevas que se hacen sobre la cabeza, digamos, ¿no? La cantidad de maniobras y cosas, elementos que se ponen ahí adentro, como, no sé, cosas raras, no sé, que le ponen monitores y cosas, la verdad que estoy como, tendría que ir un día a ver cada vez que ponen alguna cosa de estas. Pero bueno, no solamente el postoperatorio neuroquirúrgico, el derivado, sino el que le ponen unas bombas para infligirle medicación, le ponen dispositivos para que no haga convulsiones, entonces hay unos dispositivos ahí, yo no sé si eso se hace en Uruguay, pero vi que hay una cantidad de cosas. Entonces todo eso es posible infestarse, por decirlo de una manera. Entonces, bueno, ya el elemento, digamos, ya puede ser como que cualquier microorganismo que pueda tener vinculado a estas cosas. Revisé esta guía, que es lo más reciente, digamos, un poco de recomendaciones en cuanto a lo que es la ventriculitis y la meningitis asociadas a los cuidados de salud. Obviamente, ustedes van a dar una sospecha clínica, van a pedir estudios séricos, procalcitonina, lactato. Esto es lo que dice esta guía, o sea, que tienen que usar otros, digamos, elementos para guiarse en estos pacientes. El estudio citoquímico del líquido cefalorraquídeo, cuando da
es precioso porque están seguros que tiene algo, pero la mayor parte, gran número de las veces, el estudio de líquido esofágico es normal y el paciente igual tiene una meningitis y una ventriculitis, con lo cual el líquido ayuda, pero hasta por ahí nomás. El estudio microbiológico del líquido esofágico dice que es el que le pone el nombre, que le pone el que sella que el paciente tiene una meningitis y una ventriculitis, pero como todo en la vida, tampoco es 100%. O sea, si en el gran veo bacterias sería maravilloso. Hago cultivo, nosotros hacemos cultivo en medios primarios para buscar agentes y después hacemos el famoso cultivo de enriquecimiento. O sea, colocamos el volumen de la muestra dentro de un caldo que enriquece o que amplifica el crecimiento de lo que hay en ese líquido. Entonces comienza a crecer de todo un poco, lo bueno y lo malo. Bueno, esto ya les expliqué que nosotros hacemos citocentrifugación. Si a nosotros nos crece una bacteria, una Acinetobacter en el medio primario del líquido esofágico sacado por donde yo no entré, porque no entré en la recolección de la muestra, pero puede ser a través del dispositivo que tenga o a través de una punción lumbar. Bueno, si crecen los medios primarios, generalmente eso confirma el diagnóstico. Si tengo homocultivos positivos que no se expliquen por ninguna otra causa, confirma el diagnóstico. El problema lo tenemos cuando usamos el cultivo de enriquecimiento. ¿Tá? Y entonces esto lo saqué derechito de la guía, así como para grabárnoslo, que el crecimiento de un microorganismo que es habitualmente contaminante en un caldo de hemocultivo, eso no sería en un paciente que tiene un líquido esofágico normal, que no está haciendo, o sea, en un paciente que no le tenía que haber pedido líquido cefalorraquídeo, pero eso, bueno, ponele que se lo pedimos, no es indicativo de ventriculitis o meningitis. O sea, el hallazgo de una epidermidis en un caldo de enriquecimiento en un paciente que no tiene por lo pronto nada más de alteración es bastante dudoso su valor. Ahora, si ese coágulo negativo se empieza a repetir en varias muestras que usted le colectaron, ¿no? Ponerle que le piden un líquido hoy, le piden una mañana y resulta que en los dos tiene lo mismo, bueno, cuidado porque eso sí puede ser. Entonces, esto un poco lo traje como para reafirmar este tema del contaminante, de que hay problemas ahí, que tenemos una cantidad de cosas que identificar. Nosotros habitualmente esto quizás lo identifiquemos y pongamos una nota que puede corresponder a una contaminación. Sí, sabemos que es un poco neuroquirúrgico, que es una derivación, que eso también a veces no lo sabemos, lo tenemos que ir a buscar en la historia. Ya me recuerdo que cuando se pide el líquido cefalorraquídeo, hay un campo que dice cómo se sacó, y es por función o por derivación. Es un dato que es fundamental para esto. Acá, pues no son todos acá capaz. Pero acá sí es como un paso que vos podés dar y poner función lumbar o derivación, y ahí para nosotros es fundamental. Si es una función lumbar que es una epidermidis, no hay duda que es una contaminación en el momento de la toma de la muestra, o mismo en el laboratorio, cuando procesamos ese líquido se puede contaminar. Pero cuando dice derivación, en general lo estudiamos, le hacemos la sensibilidad y le ponemos un comentario que puede ser una contaminación o puede ser una colonización de ese dispositivo, que porque con un líquido cefalorraquídeo normal puede ser una contaminación de la tubuladura o de lo que sea. Hacemos eso. Bueno, lo que dice esta guía, que también lo traje porque me preguntaron por las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos, que dice que pueden aumentar la capacidad para identificar un patógeno y obviamente disminuir el tiempo de respuesta si ustedes hacen una búsqueda molecular directamente sobre la muestra de líquido esofágico. El trabajo, no hay muchos trabajos publicados sobre esto, pero bueno, está este trabajo del Hospital Maciel, donde ellos fueron a mirar a lo largo de varios años el diagnóstico microbiológico, como dice ahí, de infecciones nosocomiales del sistema nervioso central en pacientes críticos, y ellos, digamos, usaron el panel, lo que llaman el panel de sepsis. Este no es un panel especialmente diseñado para el líquido esofágico, pero no es la primera vez que se usa un panel de sepsis para aplicar el líquido esofágico. De hecho, hay una experiencia en pediatría aplicando un panel parecido a este, porque es una versión previa a esta, sobre líquidos esofágicos cuando todavía no existía el panel meningio, el panel para líquidos esofágicos. Ellos usaban el panel de sepsis en pediatría, en el panel de Rosell, para muestras de líquidos esofágicos, y tuvieron también muy buena, digamos, identificación de patógenos utilizando ese panel de sepsis.
Yo la única, que creo que lo comentaba acá con alguno de ustedes, la única cosa que hay que tener cuidado es que el panel de sepsis está pensado para muestras de hemocultivo que están positivas, adentro de una botella que tiene mucha concentración de microorganismos. Entonces, luego lo aplico a una muestra de líquido cefalorraquídeo que no siempre va a tener esa misma concentración de microorganismos, puede tener una concentración de microorganismos menor. Entonces, ¿puede haber falsos negativos? Los puede haber. Ahora, es verdad que también la amplificación es una técnica muy sencilla. Ellos en este trabajo, que ven que no son tantos pacientes los que ellos encontraron, yo me acuerdo ahora que la serie, creo que son había unos 15, son 15 que dieron negativo por todas las técnicas, y después ahí hay como 14, 13, 14 que son todos estos que dieron positivos y que ellos encontraron una correlación idéntica entre lo que encontraron en lo que levantó el panel y lo que encontraron luego como agente etiológico. Tuvieron suerte de encontrar agentes que están en el panel, porque podríamos haber encontrado un agente que no estuviera en el panel, o sea, que apareciera en un cultivo, pero que el panel no lo levantara. Si yo mal lo recuerdo, a ver, no, este no levanta también. No, y además Pero hay algún. tiene o sea, el panel de meningitis no tiene ninguno de estos, porque son para meningitis de comunidad, neumo, meningo, hemófilus y algunos virus. Entonces, es por eso que se usa porque Claro. tiene otros targets que no son los de meningoencefalitis de la comunidad. A nosotros en este hospital nos piden esto, y nosotros no lo podemos hacer porque nosotros no tenemos el panel de sepsis acá de FilmArray, que es este panel. Nosotros no tenemos FilmArray de sepsis, usamos otros paneles. Entonces no se lo podemos, en este hospital no lo podemos. Pero bueno, ahí ven que tuvieron mucha correlación. O sea, cuando levantó algo el panel, que es donde dice BCID, el cultivo dio exactamente igual, y cuando no levantó nada el panel, no tuvieron tampoco ninguna discrepancia en el desarrollo. Así que bueno, es un poco para traerlos de que esto se puede usar. Una cosa que yo me gesto acá en blanco es para recordar algo en relación al tema dispositivos, porque hoy les dije, miren todos estos dispositivos que hay. Los dispositivos, y lo digo en serio porque a veces hay un concepto, creo que lo puse, de hecho, creo que lo puse al final con el tema drenajes, así que voy a dejarlo acá y lo voy a decir al final. Las infecciones intraabdominales. Y ya estamos terminando, quedan 3 días. Así que vamos a ir con esto. Las infecciones intraabdominales, salió una guía nueva, que esta guía es simplemente para el tema del cultivo y salió el año pasado. ¿Por qué traigo esto? Porque tenemos una costumbre, los cirujanos tienen una costumbre de no colectar muestras en las infecciones intraabdominales, por decir complejas, por decirlo de alguna manera. ¿Por esto qué quiero decir? Que esta guía solicita que todos los pacientes, que no son una apendicitis, una cosa que se va a ir al otro día a la casa, sino cualquier cosa que sea un poco más complicada y que vaya a quedar como internada, hay que solicitar la muestra del fluido intraabdominal. O sea, antes que llegue el CTI y esté con la peritonitis terciaria o con el vacuum o con todo lo que pueda tener. O sea, ¿por qué? Porque hay resistencia a los microorganismos. Los microorganismos de la comunidad ya no son como eran hace 15 años, sensibles a todo. Hay resistencia a la ampicilina surlactana. Nosotros sabemos que en los urocultivos de la comunidad tenemos un 30% de resistencia a la ampicilina surlactana, que es una de las drogas que se utiliza bastante frecuentemente. O sea, todavía se sigue usando. Entonces, el paciente que va a quedar internado, que está haciendo fiebre, que tiene infección intraabdominal, que no es una cosa sencilla que se va a ir dentro de 48 horas a la casa, sino que va a requerir que no sé si se va a complicar o no se va a complicar, porque la mayoría, por suerte, no se va a complicar, pero que recibió antibióticos previos, que lo están enfriando, bueno, todo esto que hacen ahora, que digamos, son tan operativos y son más de espera. Bueno, todo eso, ya ahora ya hay una guía que dice, señor, saque una muestra de fluido peritoneal o de fluido de la infección que tiene el paciente, ¿no? Localizada, ¿no? No tiene por qué ser una peritonitis, puede ser una colecistitis, una colangitis o lo que sea. ¿Está? Porque
ya no es así que todo es sensible a cualquier cosa. ¿Tá? Es un elemento que les va a cambiar o que no se va a complicar. Creo que se complica por otras cosas, no por la cobertura, porque cuando se drena bien un paciente, generalmente, bueno, no tiene factores, digamos, por decirlo de una manera, factores que vayan a implicar una complicación propia del paciente. Generalmente los pacientes andan bastante bien. Pero ya acá empieza a aparecer esto de que hay que pedir cultivos de líquido peritoneal. Hablaremos en algún momento con los cirujanos. Bueno, puse acá otro título para recordarme. Los drenajes. Ustedes en la unidad van a siempre tener pacientes que tienen drenajes, ¿tá? Drenajes intraabdominales, drenajes pleurales, drenajes de distinto tipo. Los drenajes, obvio, sirven para su quehacer, que es drenar algo que quedó allí, conectado, o que no terminó de drenar durante algún acto quirúrgico, pero hay que tener mucho cuidado porque luego el drenaje comienza a contaminarse, ¿tá? Desde afuera, y eso no quiere decir que el paciente tenga una infección a punto de partida de ese drenaje. Es bastante común que como el drenaje sigue dando, se les ocurra pedir un cultivo de lo que sale por el del drenaje. Y ahí nosotros aparecen microorganismos. El valor de eso, desde el punto de vista diagnóstico, es bastante limitado, ¿no? Es bastante limitado. O sea, el paciente no se le infecta el drenaje, se infecta el paciente. ¿Tá? Entonces, cuidado con las muestras de drenaje que están, sobre todo aquellos drenajes que llevan días colocados, porque lo que ahí sale no quiere decir que eso, aunque nosotros encontremos un microorganismo, eso sea significativo de una infección. De hecho, muchas veces nosotros recibimos, por ejemplo, bilicultivo, un drenaje de bilis que estamos, y vemos microorganismos en el directo sin una reacción inflamatoria. Solo vemos bacilos gram negativos y no hay ni un polimorfo. Y crece un determinado microorganismo. Entonces, van a encontrar algunos microbiólogos que te van a poner una notita que dice cultivo de drenaje, tasa de valor de diagnóstico, no sé qué, pero otras veces no vamos a tener ni idea que eso salió de un drenaje. Pues nosotros nos mandan como líquido biliar. Y nosotros no sabemos que eso salió del drenaje de bilis, ¿no? Del líquido biliar sacado en el intraoperatorio dentro de la cirugía. Entonces, cuidado con los drenajes. Solamente para que... Esto también acá es una opción cuando uno pone líquido peritoneal, poner cómo se sacó. Porque digo, ustedes no mandan orden, no mandan más boleta, pero hay una opción para ponerle. Y nosotros vamos a interpretar según si es un drenaje o si es una cosa que se hizo intraoperatorio. Bueno, y esto, con lo que quiero terminar, es que las muestras de los dispositivos u otros objetos inanimados que tiene el paciente siempre deben de venir acompañadas de una muestra del ser humano. O sea, el catéter no se infecta el paciente con una bacteria en relación al catéter. Mándale el catéter, está bien, pero tiene que mandarle cultivos. El catéter solo no, ya lo dijo Matilde otra vez. Lo mismo sucede con el catéter de la presión intracraneal. El catéter solo, nosotros no tenemos ni siquiera un protocolo para procesar ese catéter. Bueno, mandarán el líquido subarachnoideo y sospechan que el problema está a punto de partida de la PIC. Y así con todo lo que ustedes sospechen. Nosotros recibimos, digamos, no específicamente los intensivistas, pero se reciben muchas cosas extrañas en el laboratorio, pensando que vamos a hacer un diagnóstico a punto de partida de ahí, y no. Se reciben, manda una gasa ya formada, la gasa no se infecta el señor que tenía la gasa adentro. Entonces, traigan una muestra del señor o de la señora, ¿no? Pero digo, a veces no, en la vorágine esa no lo pensamos, pero yo creo que siempre tengan este concepto. Cada vez va a haber más dispositivos. Los cables de marcapasos, y llegan los cables. Y bueno, pero son cables, yo qué sé. Si tiene un bicho, lo tiene el cable agarrado, contaminando el cable, pero digamos, necesitamos algo más. Es verdad que hay una correlación y que a veces podemos encontrar algún microorganismo ahí, pero bueno, siempre tratemos de ir a la infección. La infección la sufrimos nosotros, los humanos, entonces una muestra humana. Acompañando un objeto inanimado, bueno, sí, una prótesis, ¿no? Porque nos manda prótesis, tejidos, ¿no? Levantan una prótesis de
de vascular, yo que sé, te mandan el pedazo de prótesis, pero bueno, mandame también algo, digamos, que sea un tejido humano. ¿Ah? Entonces, bueno, un poco recordar esto, que para Bueno, terminar, facilita la vida también. Nosotros cuando íbamos a interpretar eso, si nos crece algo epidermis, lo que sea, tenerlo también en la muestra del paciente es diferente que solo tenerlo ahí, no tener otra muestra y no saber qué hacer, ¿no? Ahí es como que a nosotros nos complica un poco. bueno, tornillo Sí. nos mandan también, tornillo solo, ¿no? Son de los traumatólogos, el tornillo que saca, el paciente ya no, se ve que no necesita el tornillo, saca el tornillo y te manda el tornillo. No sé, o sea, tipo como regla, ¿no? Saco un catéter peridural, ¿no? Que estaba haciéndole meditación ahí, no sé qué, y lo mando. Sí, lo de diálisis peritoneal también tiene que venir acompañado del líquido peritoneal. Tampoco es, si no me crecen los dos, no tiene valor. O sea, como que todo lo que viene con dispositivo tiene que venir con lo que estamos pensando que tiene la infección. Bueno, y esto era lo último que quería hablarles. Y bueno, espero que si tienen alguna pregunta, nos hagan la pregunta ahora o callen para siempre. ¿No? ¿Todo clarito? Bueno, si no en el devenir de las cosas, pueden consultar siempre con el laboratorio de microbiología, sin problema. Gracias.